¿Vamos? Bueno, aquí es donde nosotros decimos claramente que el peronismo vino a cambiar de raíz la situación de los trabajadores. No solo de los trabajadores, vamos a decir, porque cambió el concepto de nación. Aquel viejo proyecto de la generación del 80, al proyecto de principio de siglo de los oligarcas, al frustrado proyecto de los radicales de la década de Irigoyen y demás, el peronismo trae un concepto de nación y de pueblo trabajador que es muy importante, y de hecho hoy nosotros lo vemos en su actualidad, cuando el peronismo, frente a lo que era una disputa internacional fenomenal, en la que Argentina no quiso entrar prácticamente hasta el último, y a pesar de las enormes presiones, y es en un momento en que la Segunda Guerra Mundial la gana los norteamericanos y los rusos, digamos, los norteamericanos expresando el capitalismo, los europeos no, digamos, no socios del nazismo, y la Unión Soviética, o sea, los dos proyectos, el del liberalismo, individualismo absoluto del capitalismo norteamericano y el del estatismo absoluto de los soviéticos, el peronismo le contrapone la noción de tercera posición. ¿Qué es la tercera posición? Es la expresión de que en la comunidad, para realizarse, las personas necesitan que la comunidad se realice. Es la necesidad de que las personas tengan su libre albedrío para realizarse y también desde ahí construir una comunidad organizada. Es el concepto de que no estamos en conflicto de clases sociales, sino que estamos en la construcción de una nación con, por supuesto, distintos roles y con intereses que muchas veces chocan, pero sobre todo algo superior a eso, que es el bien común y el interés nacional. Esto comenzó en 1943, el 4 de junio, con lo que fue un golpe de Estado. Ya había habido varios, ya toda la década infame había tenido desde fraude electoral hasta golpes, pero en el 43 como la saturación de que esto ya así no podía seguir más. Y de hecho también va a los tropezones, pero va generando una posibilidad. Fíjense ustedes que el coronel Perón en esa época era parte del grupo, y el coronel Perón pide para sí un espacio en el gobierno, que era la Dirección de Trabajo, y la convierte en una Secretaría de Trabajo y Previsión. Por primera vez existe en la Argentina con el nivel y el rango de secretaría. Y no solo como institucionalmente, existe en sus políticas, existe en sus actitudes, existe en su mirada de lo que ocurre en el conjunto de la nación. Y en este repaso histórico que hacemos, vamos a decir que, por ejemplo, en 1943, que ya habíamos visto que había cajas jubilatorias hechas durante el periodo anterior, ahora empiezan a integrarse con representantes no solo del Estado, sino también de los empleadores y de las organizaciones gremiales. Esta noción de comunidad organizada, donde los empleadores y las organizaciones sindicales son parte del proyecto de nación, donde el Estado pone el equilibrio en esas desigualdades que hay entre los sectores. Bueno, con este régimen estatal, los beneficiarios del sistema previsional pasan de ser 430.000 en el año 44, eso ustedes lo tienen puesto ahí anotado, a ser 2.328.000 5 años después, en el año 49. Imagínense que eso es multiplicar más que por 5 la cantidad de personas que tenían acceso a la cobertura de su vejez. En el año 54, ya sobre el final del gobierno peronista, antes del golpe oligárquico, también cívico-militar del 55, se establece el sistema de reparto en la jubilación. El sistema de reparto tiene la enorme virtud de recuperar un sentido solidario en la jubilación. Es contributivo, porque debes aportar para estar en el sistema. Pero al ser de reparto, todos aportamos y después nos corresponde una parte.
Y no es que, yo pongo tanto, yo me llevo todo y el otro pone poquito y que se jode. Muy por el contrario, en un sentido completamente solidario. Fíjense ustedes que la revolución del 4 de junio es del año 43, en el año 45 Perón es tomado prisionero porque la interna dentro del gobierno de esa revolución nacionalista, pero muy mezclada, hace que no les guste que Perón hubiera avanzado tanto en el amor de su pueblo, tanto en la voluntad de tomar decisiones y en los derechos que se conquistaban, de modo que lo toman preso, lo mandan a la isla Martín García, y a partir del 16 de octubre hay un clamor en toda la Argentina. La mala lengua dicen que empezó el 16 de octubre en el ingenio La Florida en Tucumán, otros dicen que empezó en Ensenada, acá cerca de La Plata, y lo que todos sabemos es que culminó con una patriada el 17 de octubre, llenando las calles de la ciudad de Buenos Aires, atravesando los puentes, cruzando el riachuelo para llegar a la casa de gobierno, a reclamar por la libertad de su líder. Y entonces el gobierno, asustado, sin saber cómo manejar y resolver semejante conflicto, cosa que vamos a ver a lo largo de nuestra historia cada vez que los gobiernos no son peronistas. Después no acusan de las cosas y no acusan, pero lo cierto es que hay que tener claridad de objetivo y voluntad de hacerse cargo. Entonces el gobierno lo hace traer a Perón, lo pone en el balcón de la Casa Rosada, le pide que le hable a ese pueblo y que le diga que se queden tranquilos, que Perón no va a estar más preso, que se ha resuelto ya la crisis y que por favor vuelvan a su lugar. A partir de ahí, el gobierno también se compromete a llamar elecciones que se hacen en el mes de febrero del año 46, y que las gana ampliamente, pero a pesar de que todavía la legislación era como era, o sea, no había participación de las mujeres, solamente votaban los varones, y el peronismo la gana ampliamente. Cuando gana las elecciones, toda la política de Perón fue una política de ampliar los derechos sociales, generando un proyecto nacional de desarrollo industrial, de consolidación de un mercado interno con una distribución de la riqueza más equitativa. ¿Esto qué quiere decir? Esto es la pelea siempre para nosotros en Argentina, que todavía nunca terminamos de concretar ese proyecto nacional y ese modelo, que además Perón lo volvió a explicar de una manera maravillosa en el año 74, cuando inauguró las sesiones del Congreso por primera y última vez en esta tercera presidencia, cuando expresa cómo es el modelo argentino de desarrollo. Es un modelo donde hay industria, donde hay trabajadores con derechos, donde hay buenos salarios, y porque hay buenos salarios hay un mercado interno, es decir, hay compradores para lo que acá se produce. Y entonces las familias tienen derecho a ver cubiertas sus necesidades, no solo las más elementales, que todavía hoy muchos sectores de nuestro pueblo no las tienen cubiertas, sino el conjunto de sus necesidades. Por eso uno piensa, el peronismo significa, puesto a gobernar, significa que nosotros tenemos que poder tener el recurso que nos permita vivir, pero no solo sobrevivir, no solo alimentarnos, sino también tener esparcimiento, tener derecho a las vacaciones, tener derecho a viajar, al turismo, a tener nuestras organizaciones, a que nuestros chicos vayan a la escuela secundaria y después a la universidad. O sea, la noción del peronismo es una noción de lo que siempre se llama la movilidad social, o sea, que tus hijos puedan estar mejor que lo que vos estuviste. Y eso es como característico del peronismo, no ver al pueblo como el otro, sino ver el nosotros. Todos nosotros queremos que nos vaya mejor. No queremos todos vivir en la calle para sentirnos solidarios con el que no tiene hogar. Queremos que el que hoy está en la calle tenga derecho a tener su hogar y su trabajo. Y eso hace una enorme diferencia.
No somos solidarios de palabras, sino que construimos la posibilidad de la solidaridad. Entonces, el peronismo, digamos, comparado con la década anterior, valoriza el rol del Estado desde otra óptica, porque el Estado en los años 30, el Estado oligárquico, cuando hizo la Junta Nacional de Grano, la Junta Nacional de Carne, no la hizo para una mejor administración, la hizo para garantizarse que el Estado les compre lo que los ingleses no les pagaban porque estaban en guerra. Entonces, cuando el peronismo se hace cargo del Estado, lo que se plantea es una redistribución más democrática de la posibilidad de los ingresos de los trabajadores, los salarios adecuados, la posibilidad de discutir las condiciones laborales y también la participación. Y por eso con el peronismo, los sindicatos que antes eran como vanguardias pequeñas, muy imbuidas del pensamiento socialista, comunista, de las tradiciones europeas, se convierte en una organización de los cabecitas negras, de los argentinos, de los trabajadores de nuestra patria, que por lo tanto desplazan al comunismo de las conducciones sindicales, sea a través de armar nuevos sindicatos, sea porque le ganan las elecciones, se funda la UOM, la Unión Obrera Metalúrgica, se fundan sindicatos que a lo largo de la historia de la Argentina han mostrado la enorme potencialidad que tiene una comunidad que se organiza con una noción de patria y con una noción de la felicidad de su pueblo. Fíjate vos, pusimos aquí una imagen, vale más que 1000 palabras, porque hay una publicación que dice lo siguiente. Para que usted comprenda el cambio producido, le diré que con el antiguo Departamento de Trabajo teníamos alguna cuestión que dirimir. El patrón estaba sentado y yo, obrero, parado. Ahora, dice, yo, obrero, estoy sentado y el patrón está parado. En realidad, no hace falta que el patrón esté parado, pero hay que garantizar que sea el trabajador el que está sentado y al que el Estado nunca le va a cercenar sus derechos. Eso significa el peronismo puesto a gobernar. Bueno, cosas prácticas que aparecen, que se desarrollan en esta segunda etapa de la cual una buena parte del gobierno del peronismo y otras son otras cosas que ya vamos a ir viendo. En el año 46 se establece el régimen de reciprocidad jubilatoria. ¿Eso qué quiere decir? Ustedes alguna vez tal vez lo han visto, que por ejemplo vos aportabas, las cajas eran todas separadas, la caja de la industria, la caja del comercio, la caja del Estado. Entonces, si vos no tenías reciprocidad y habías trabajado 10 años en la industria y después trabajabas 7 años o 14 en el Estado, no se te sumaba esos aportes que se habían hecho para tu jubilación. En el año 46, con ese decreto ley 9316, se establece el régimen de reciprocidad jubilatoria, que permitió, a efecto de obtener una jubilación, una pensión por invalidez o por fallecimiento, sumar todos los servicios prestados hasta el momento y todas las remuneraciones percibidas en cualquier sistema previsional que integrara el régimen previsional. Esta medida redunda en que fuera reconocida la antigüedad laboral de los trabajadores y que no se perdieran los aportes que se le habían hecho. Durante los años 47, 48 y 49 se completó la protección al trabajador en caso de enfermedad, accidente, embarazo, despido, y se mejoró en forma permanente la asistencia a la ancianidad. Hubo más organismos asistenciales y culturales destinados a los sectores sociales de menos recursos. Imagínense, piensen ustedes si recorren la Argentina y ven los hoteles sindicales. Son hoteles que no tienen nada que envidiarle a hoteles turísticos privados. Anda a Córdoba, a la Sierra de Córdoba, todos los sindicatos desarrollaron ahí sus lugares para las vacaciones de los trabajadores. Piensen ustedes cuando la primera vez que les llevaron a Evita un proyecto para hacer un plan de vivienda y le trajeron una cosa que era así miserable, una cosa muy chiquita, muy apenas, y ella dijo, de ninguna manera, mis grasitas tienen derecho a tener las mejores viviendas para sus necesidades. Y entonces recordó que a ella siempre le había quedado el deseo de tener, ella venía de una familia muy humilde, ella era lo que en esa época se llamaba una hija natural, es decir, una hija fuera del matrimonio, y eso era un gran
baldón en aquella época. Ustedes ni lo sabrán, pero eran épocas donde todo eso era una problemática. Y ella decía, yo sueño que nuestros trabajadores tengan derecho a un chalecito, con su casa, con su techo a dos aguas, con su servicio bien, que tengan luz, agua corriente, que tengan cloaca, que tengan las habitaciones para los chicos separadas de los padres, que tengan un ámbito para compartir con la familia, que tengan un jardín, o sea, un chalecito que dé ganas de vivirlo. Bueno, esa lógica, que era la lógica de Evita, era la lógica del peronismo. Y eso va aplicado a lo que ustedes quieran, al aspecto que ustedes le pongan la mirada, van a ver que el peronismo actuaba de esa manera. Y si no, fíjense ahora que uno puede ir al Museo Evita, está precioso, les recomiendo que lo visiten, y si tienen ganas, un día nos organizamos, vamos todas juntas, tienen un restaurante precioso, pero el museo, que en la época de Menem se le cedió a la Fundación Eva Perón esa propiedad, es una casa en pleno Palermo, preciosa, señorial, y esa casa la tomó el gobierno peronista para que Eva hiciera ahí un hogar para madres que en esa época se llamaban madres solteras, o sea, madres que no tenían una familia que las contuviera, porque Evita quería para esa chica lo mejor que se le pudiera dar. Bueno, acá decíamos que el Estado, a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión, está arbitrando los conflictos y generalmente mediando a favor de los trabajadores. Aparecen las convenciones colectivas de trabajo, se establece, se sanciona el estatuto del peón rural. Por primera vez los trabajadores del campo tienen derecho a ser reconocidos como trabajadores, así como nosotros en el 2013 vimos que las trabajadoras domésticas remuneradas tuvieron por primera vez una ley que las reconociera, aunque tuvieron en la época de tener sus primeras normas de protección. Llevaban décadas los trabajadores rurales procurando ser defendidos. De hecho, lo que hemos visto en la Patagonia Rebelde muestra eso. Y se sanciona el estatuto del peón rural. Antes de seguir con esta, Filmina iba a decir, parezco el presidente Fernández, con esta diapositiva, les voy a contar una anécdota que es de mi propia experiencia de vida. Sería el año 80 y tanto, en Tucumán, en el FIP, o el MPL, que era el partido donde nosotros militábamos, un partido que siempre acompaña al peronismo, que nos respaldó muchísimo cuando empezó el sindicato de casa. Nosotros teníamos unos ciclos de charla de formación política, y una vuelta le invitamos a un compañero que era dirigente de la FOTIA. La FOTIA es el sindicato más importante en Tucumán, supo ser, porque era el sindicato de los trabajadores azucareros, el más combativo, el más polenta, el más representativo de lo que es una organización de trabajadores industriales. Y este compañero contaba que hasta la llegada de Perón al gobierno, cuando el día de pago para él, la representación del día de pago, capaz que algunos de ustedes me han escuchado contar esta anécdota, porque a mí se me grabó de una manera impresionante. Cuando llegaba el día de pago, su papá lo mandaba a él al almacén de ramos generales del ingenio, que curiosamente era del mismo dueño del ingenio. Y entonces él estaba paradito ahí en medio de donde estaban los otros trabajadores o los hijos de otros trabajadores. Él estaba ahí y de pronto decían, ponerle que se llamara Colombo, decían su nombre, y el del almacén, el encargado del almacén decía Colombo, y tiraba la libreta donde acababa de anotar cuánto gasto había tenido en ese mes el trabajador y su familia, cuánto le tenía que pagar el ingenio y cómo quedaba el saldo, siempre un saldo deudor a favor del almacén, que era del propio ingenio. Y el chango dijo, y yo me acuerdo, yo en cuatro patas entre la gente para agarrar la libreta donde iba a figurar y a constar cuánto mi papá le seguía debiendo al ingenio después de haber trabajado todo el mes. Bueno, el peronismo erradicó esa costumbre, ese mal hábito de menospreciar al trabajador.
y estableció la obligatoriedad de pagar el salario con dinero y no con el descuento de las compras, dándole la posibilidad de que los trabajadores hicieran sus compras ahí donde lo explotaban o en el lugar que ellos pudieran elegir. Me gusta compartir con ustedes esa anécdota porque parece una cosa tan loca, pero si ustedes piensan que hace 70 años de eso, no hace tanto, ¿no? Y eso ocurría en nuestro país. Y hoy todavía en algunos lugares, por falta de controles, por falta de compromisos y por exceso de abuso de poder, hay lugares donde hay compañeros trabajadores que están esclavizados en plantaciones, en predios, en haciendas rurales, viviendo, trabajando prácticamente por la vivienda, por un techo menos que miserable y por una comida que apenas alcanza para recuperarse y seguir trabajando. Pero eso ya el peronismo lo erradicó, y si existe es porque después quienes son funcionarios del gobierno no cumplen como deben con los principios y valores y no se hacen cargo de la tarea que tienen que hacer. Bueno, con el Estado, a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión, se protegió de despidos, de accidentes, de enfermedad, se incorporó las vacaciones anuales pagas. Eso, imagínate, una cosa impresionante. Las trabajadoras domésticas tardaban bastante en poder tenerlo. Por supuesto, la jubilación como un derecho. Y el aguinaldo. Hay una película que se llama La Mary, no, estoy hablando mexicana. Ay Dios, es una película de María Luisa Bember, donde ella retrata esa época del peronismo desde la visión de una familia oligárquica muy acomodada, ¿no? Y hay un momento donde se enfoca un encargado de edificio, muy gracioso en español, con perdón de la Marcela Callafa en gallego, que dice, un año de 13 meses, ¿dónde se ha visto un año de 13 meses? Porque el gobierno había establecido que los trabajadores tenían el derecho a cobrar un mes por cada año trabajado, un mes más por cada año trabajado. Bueno, también la organización de servicios médicos, culturales, deportivos, etc. Recomendamos siempre, y lo tenemos como una lectura para nuestro curso, al libro de Abelardo Ramos, La Era del Peronismo, que forma parte de su colección de 5 tomos, que se llama Revolución y Contrarrevolución en la Argentina, que es una mirada de un revisionismo histórico, de una óptica nacional, muy revolucionaria, para comprender de cómo jugaron en cada momento los distintos sectores, los distintos intereses, cómo jugaron los ingleses, cómo jugaron los hacendados de la provincia de Buenos Aires, la burguesía exportadora e importadora de la ciudad de Buenos Aires, la importancia, lo que ocurría con el puerto, lo que implicó cuando Roca nacionaliza la capital federal y se nacionaliza el puerto de Buenos Aires, cosas que a veces nos olvidamos, pero se derramó sangre para que ese puerto no sea solamente de la provincia de Buenos Aires. Y se obligó a la provincia de Buenos Aires a cederle a la nación ese espacio y esa posibilidad de tener el recurso. Y Abelardo tiene un relato espectacular, además muy ameno, muy profundo, muy patriótico de esa historia nuestra. Nosotros tomamos una pequeña parte de ese libro, donde él dice, el caso fue muy distinto para los trabajadores blancos o cabecitas negras que se integraban como un torrente a las nuevas fábricas de Gran Buenos Aires. Observaron con mirada penetrante la estupefacción del patrón ante el triunfo rápido y decisivo de una huelga, los fallos sistemáticos de trabajo y previsión en favor de los trabajadores, la insolencia del capataz, que deja a una obrera inmediatamente reprimida por la actitud amenazante de sus compañeros, la negativa de la policía a intervenir contra los trabajadores, a pesar del pedido urgente de la otrora omnipotente empresa. La readquisición de la dignidad personal de los trabajadores en la vida cotidiana de la fábrica, las leyes sociales audaces y su riguroso cumplimiento, el definitivo abandono de la alpargata por el joven riojano o tucumano, transformado en obrero industrial e incorporado a la civilización urbana. Así empezó todo, primero lentamente y luego como un verbo. El proletariado se hacía peronista sin emplear ese vocablo. Cada hora que pasaba
correlacionando sus ideas con los datos de la realidad inmediata y concentrando la defensa de su existencia en la persona de un hombre. Pero, bueno, en consonancia con otras tendencias de posguerra en los países industriales occidentales, donde se despliegan los mecanismos del estado de bienestar, y por ahí la Mariana nos va a hacer alguna pequeña síntesis, un videíto para que veamos cómo fue la discusión más conceptual sobre las crisis sociales y las respuestas. El sistema, pero en consonancia con eso, el sistema de seguridad social en Argentina también se amplió y se extendió, al mismo tiempo que crecía la industria y la urbanización en la Argentina. Por eso se formó todo el cordón industrial alrededor de la capital, y en Córdoba, y en Rosario, en las grandes ciudades. El derecho a la seguridad social fue incorporado en la Constitución del 49, Constitución que no hubo todavía la fuerza ni la decisión para volver a poner, para volver a poner en vigencia una Constitución que la verdad vale la pena leer y releer, porque tiene una profunda raigambre nacional, un sentido de unidad, donde las provincias tienen su desarrollo y su autonomía, pero donde todas deben abrevar a un sentido de nación. Mucho de eso se quebró después con la reforma de la Constitución del año 94, perdónenme, y lamentablemente todavía no nos podemos correr de ese corsé un poco neoliberal que tuvo esa Constitución. Bueno, ese primer ciclo de los dos gobiernos peronistas culmina el 16 de septiembre del año 55, después de muchas muertes en junio, cuando bombardearon la Plaza de Mayo, teóricamente queriendo matar a Perón, pero mataron más de 300 argentinos. Y debo decirle que a mí en lo personal me conmovió enormemente que en el año 2005, por primera vez un presidente, y ese fue Néstor Kirchner, se recordara, a 50 años del bombardeo de la plaza, se recordara ese atroz ataque a nuestro pueblo, que dio lugar a que 3 meses después Perón fuera derrocado y él decidiera no dar batalla, porque dijo que entre la sangre y el tiempo era preferible el tiempo para que no sufriera bajas nuestro pueblo. De todas maneras, la dictadura cívico-militar del 55 mantiene un poco esa inercia de los avances enormes, maravillosos de la década del peronismo. Entonces, sindicatos fuertes y unificados en identidad peronista, los trabajadores, aunque no pudieron resistir toda la extranjerización de la economía, defendieron muy fuertemente sus derechos. Entonces, hubo muchos intentos de unificar y centralizar el sistema, trataron de reducir el poder sindical. Esto fue imposible porque los trabajadores heredaron de esa década peronista una organización importante. Durante la dictadura, que empezó en el año 66, que terminó en el año 70, se establecieron una serie de leyes que unificaron las condiciones de acceso y forma de financiamiento de varios de los componentes de seguridad del sistema de seguridad social. Se unificaron en 3 las cajas previsionales: industria y comercio, autónomo y estatales. Pero lo mismo, las fuerzas de seguridad, los profesionales, los provinciales, los municipales, continuaron por ahí, por aparte, ¿no? En el 57, el tema de asignaciones familiares, hasta ese momento solo se pagaba por hijos en las actividades de ramas que habían negociado en sus convenios colectivos. O sea, las asignaciones familiares no estaban generalizadas a todos los trabajadores. Se crearon 3 cajas de asignaciones familiares: la de comercio, la de la industria y la del personal de estiva, o sea, de los trabajadores de los puertos. Fíjense ustedes cómo en estas cosas, como en tantas otras, lo que queda claro es que las instituciones también son el resultado de las relaciones de fuerza. Los sindicatos, porque son más fuertes, más poderosos, pueden dar batallas más exitosas, ¿no?
Fíjate vos que para el sector público las asignaciones familiares llegaron recién, 10 años después, durante la dictadura de Onganía. En esta norma se establecía que los empleadores tenían obligación de realizar contribuciones patronales de un porcentaje sobre los salarios que ellos pagaban para financiar la prestación. Y el mecanismo, que después lo vamos a ver cuando estudiemos asignaciones familiares, era un mecanismo por el cual te pagaba el patrón y después lo descontaba, lo que te había pagado lo descontaba de lo que tenía que aportar al sistema. Después del peronismo, en lo previsional, es decir, lo que se refiere a la cobertura de nuestras personas mayores, de los jubilados y demás, en el 67 se unifica creándose el Sistema Nacional de Previsión Social, tratando de unificar y centralizar, agrupando 13 de las cajas en esas 3 que dijimos, asalariada del Estado, autónomo y, perdón, en 3 cajas, esto estoy hablando 10 años después, perdón. Estado, asalariado del sector privado y los autónomos. Y siguieron por aparte los regímenes especiales, las Fuerzas Armadas de Seguridad, los trabajadores de las administraciones provinciales y municipales, que siempre estuvieron por fuera del sistema nacional, hasta que vino Cavallo y una buena parte de ellas las incorporó cuando se creó el ANSES. Pero bueno, todos estos son pasos que han ido procurando al estructurar más los sistemas, mejorar la información, mejorar la posibilidad de acceso, o sea, hacer más eficiente los sistemas, ¿no? Siempre estamos hablando de esta etapa, que es la etapa que va a terminar en el 76, donde lo que ilumina la acción del Estado, por más que tiene diferentes gobiernos, también hay muchas interrupciones de los gobiernos, no solo del golpe del 55, después también a Frondizi lo golpean, después a Guido, después a Ilia, o sea, son todas situaciones. Y finalmente el golpe que fue brutal, que fue contra Isabel Martínez Perón en el 76, que va a dar por culminado esta etapa, que llamamos la segunda etapa de los derechos sociales. Perdón, sí, dale. Bueno, esto respecto de la cobertura previsional. En cuanto a los riesgos de trabajo, eso también fue muy importante, porque no solo se amplió la cobertura en el sentido de dar respuesta, perdonen que estamos en plena cuarentena y mi nieta está de hace 2 horas pidiéndome que la deje de la tele. Yo quería verla a la Betty en su sesión primera a distancia en el Senado, pero ya me rendí, estoy rendida, entregada, ya le di el control, listo. Yo sé que ahora podemos seguir más tranquila sin que venga a tirarme del saco a cada rato. Bueno, en cuanto al riesgo de trabajo, se incorporó una nueva interpretación al concepto de evento indemnizable, que es algo que ahora la legislación llama itinere, que quiere decir que ya no solo, porque el accidente de trabajo se puede considerar el que ocurrió en el trabajo, por el trabajo, en ocasión del trabajo, pero también en el hecho de que vos vas hacia el trabajo o volvés de tu trabajo. Bueno, esto se incorpora en esta etapa, hoy está vigente. Una de las cosas más importantes que vamos a ver nosotros en esta etapa se refiere al tema de la salud. Muy importante, muy importante. Todavía hoy se extraña que muchos principios que ahí se desarrollaron a veces parece que se olvidan. Durante el gobierno de Perón, Ramón Carrillo, que era un médico sanitarista, era una mirada maravillosa sobre el tema, con mucho sentido social, peronista diríamos, Carrillo menciona que, por ejemplo, Carrillo es el que dice que las bacterias y los virus son enemigos insignificantes comparados con lo que es la pobreza, la falta de servicios, las viviendas insalubres.
y él es de los tipos que encaran una lucha contra el mal de Chagas, que es un mal endémico en la Argentina, es un mal permanente en la zona más cálida de la Argentina. Para bajar un poquito el volumen, amor. Pero una de las cosas espectaculares que le plantea Carrillo a Perón es que cómo puede ser que haya un ministerio de sanidad animal en la Argentina y no la haya un ministerio de salud de las personas. Por primera vez se crea la Secretaría de Salud Pública en el año 46 y Carrillo la ocupa. Con eso se marca la decisión de que el Estado intervenga en la regulación de la atención de la salud por parte del Estado. El hospital cobra una dimensión fundamental para que se vincule con las necesidades cotidianas de las personas y también con las instituciones de la seguridad social que se ocupaban de salud principalmente las que provenían de los sindicatos, pero también de las comunidades. Ustedes saben, lo han visto, y nosotras mismas en la obra social de nuestro sindicato hemos interactuado con ellos, que hay un hospital italiano, que hay un hospital de la comunidad israelita, que hay un hospital español, que hay un centro gallego de salud, que, en fin, que hay un hospital alemán, que está el hospital británico. Todo eso son hospitales que eran preexistentes a esta época, pero que cobran una dimensión cuando el Estado Nacional pone las regulaciones, los controles, la institucionalidad para todo ese sistema de salud. Y en esta etapa, con Onganía, las obras sociales sindicales toman una fuerza muy importante de la que ningún sindicato hoy se quiere desprender. Pero, por supuesto que cada vez que el gobierno es un gobierno que se desentiende de las problemáticas del pueblo, la salud pública, los hospitales públicos, los provinciales, los municipales, los centros primarios de salud, sufren las consecuencias porque se les financia en menos cantidad, porque no se les da personal, porque no se les da insumos, en fin, eso forma parte de la temática permanente. Ahora, para nosotros, lo vamos a ver en el momento preciso, está claro que el sistema de salud en la Argentina tiene 3 subsistemas. El sistema que está organizado alrededor de los efectores públicos, o sea, los hospitales, los CAPS y demás, el subsistema que está organizado a partir de las obras sociales sindicales, y el subsistema que tiene lo privado, que interactúan los 3 y van construyendo su relación y que son muy importantes para que el pueblo argentino tenga una cobertura de salud en todos lados, que hoy, con el tema de la pandemia, del coronavirus particularmente, se ve y está todo el tiempo en discusión cuáles son las medidas más adecuadas para cuidar la salud a través del aislamiento individual y manteniendo la solidaridad social, y la discusión respecto de qué manera hay que cuidar también la economía para que no se desmorone todo el conjunto social y entonces empecemos ya no solo a morirnos por los contagios de la pandemia, sino por otras cosas, ¿no? Bueno, en el año 1970, cuando todavía está Onganía, se aprueba una ley de obras sociales que establece un piso obligatorio de aporte sobre la nómina salarial que deben poner los empleadores y la administración, el sindicato respectivo. Se crea el INO, que es el Instituto Nacional de Obras Sociales, se establece un fondo de redistribución, eso hoy todavía existe y es muy importante, porque todo ese recurso que ingresa, que lo recibe la AFIP, lo ingresa en las obras sociales sindicales, hay una porción, el 10%, que va a un fondo común. ¿Para qué? Para atender las enfermedades que son más caras, las enfermedades que son terminales, las operaciones como diríamos ahora, los trasplantes, y eso se hace de una manera solidaria. Cada obra social pone todo el 10%, y en ese paquete después se redistribuye según las necesidades de prestaciones que tienen los beneficiarios de esa obra social.
y no solo por la cantidad de recursos que ponga o el nivel salarial de sus trabajadores, sino por las necesidades. Todas son nociones que están fundadas en esa mirada sanitarista de Carrillo y en esa mirada solidaria que tiene, de justicia social que tiene el peronismo, y que a pesar de que estábamos en una dictadura 15 años después del derrocamiento de Perón, pues no era tampoco tan fácil sustraerse de esos logros y esas conquistas que las organizaciones sindicales habían tenido. En el año 71 se crea el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, que fue comúnmente conocido por PAMI, que era Programa de Asistencia Médica Integral, porque obviamente pronunciar es imposible, te escupís todo y no te lo podés acordar, pero en realidad PAMI era el nombre del programa de asistencia y no el nombre de la institución. El PAMI llegó a ser la obra social más importante, más grande de toda América Latina, con una cobertura enorme en todo el país, a todos los jubilados nacionales, los pensionados y sus beneficiarios, sus nietos y demás. Pero sobre todo, ¿saben por qué? Y nosotros tomamos un poco esa idea cuando hicimos nuestro primer proyecto de ley de jubilación de ama de casa y de salario para ama de casa, porque todos los trabajadores en relación de dependencia y todos los empleadores, según su nómina salarial, es decir, según la cantidad de plata que pagan de salario, tienen que aportar al PAMI. La ley 19.032. Si ustedes, las que tienen un empleo, miran su recibo de sueldo, salvo que sean empleados provinciales, pues son empleados nacionales, empleados de comercio, bancario, etcétera, todos contribuimos. Nosotras como docentes acá, el salario de una sola cobra en este equipo que tenemos, y en realidad es un recurso que es del sindicato, pero en ese recibo de sueldo ustedes van a poder ver que está la ley 19.032 desde el año 71, por eso el PAMI es una obra social que tiene un financiamiento muy importante, porque todos contribuimos. Y como concepto, fíjense, a pesar de que era la dictadura, pero como concepto es que todos aportamos para cuidar a nuestros mayores. Y eso le dio mucho protagonismo, que era el ministro de Bienestar Social de la dictadura en esa época, que es el que armó esto, creo que era Levingston el presidente, y de hecho les permitió presentarse a las elecciones, competir cuando se presentó Cámpora, después ya cuando presentó Perón, no, por supuesto. Bueno, con esto redondeamos lo que es esta segunda etapa, espero haber sido clara y no muy tediosa. Nos vemos en la próxima etapa.